gracias a Dios por habernos traído a la hermana Cenita acá junto con nosotros. Amén. Dios te trajo. Es una bendición tenerte en medio nuestro. Gracias a Dios por eso. Esa canción me impactó bastante. Pon tus ojos en Cristo, hermano. Tan lleno de gracia. Y justamente el tema de mi predicación de hoy, y no es casualidad, yo no sabía esa canción que iban a ponerla, se llama Gracia en Cristo y solo en Cristo. Iglesia, pon tus ojos en Cristo, lleno de gracia. Y ya con esa canción ya podemos irnos para la casa, porque esa es la esencia del mensaje de hoy. Pero desgraciadamente, a pesar de que conocemos ese mensaje, conocemos esa verdad, y desgraciadamente hay una desviación dentro de la iglesia de esta gran verdad. Eso que dice esa canción, vamos a ver qué fue lo que Cristo enseñó, fue lo que Cristo predicó, fue lo que los apóstoles enseñaron, fue lo que los apóstoles escribieron, fue lo que el apóstol Pablo en Gálatas nos está hablando. Vamos hoy a predicar sobre Gálatas, capítulo 5. Y si se dan cuenta, dirán, pastor, pero llevamos 5 capítulos hablando de lo mismo. ¿Verdad? Pablo sigue insistiendo. Pon tus ojos solo en Cristo. Porque solamente en Él hay gracia. Y a pesar de que todo estaba claro, unos años después de que Jesús ascendió al cielo, pues Pablo escribió esta carta. Pero vamos a ver que unos años después surgieron, pues ni siquiera, Pablo salió de Galacia, se metieron los falsos maestros a enseñarnos que Cristo no era suficiente. No que enseñaran otro evangelio, sino un falso evangelio. Y Pablo hizo la carta y corrigió y demás, y después volvieron a surgir, años después, otras personas, otros falsos maestros, enseñando que el evangelio era Cristo más algo. Y surgieron de nuevo buenos maestros enseñando la verdad. Y luego cuando como vimos la historia de la iglesia, que vimos que la iglesia católica se institucionalizó como iglesia, como religión imperial obligada, volvieron a poner ya que constituidos los papas que para ser salvo había que hacer obras, hay que ganarse la salvación, hasta que vino entonces hombre de la época de Martín Lutero. Martín Lutero fue el que más Dios usó, pero hubo también otros hombres de valor que Dios usó para mostrarnos que no era Cristo más, que Cristo es suficiente para salvarnos. Y ahí vino entonces la iglesia protestante, la iglesia reformada. Que decimos iglesia reformada no porque fueron a buscar nuevas cosas en la Biblia, nuevas interpretaciones, no. Dice iglesia reformada porque volvieron a la palabra, volvieron a la simiente, a los escritos originales, porque la iglesia católica se había apartado por completo de las enseñanzas bíblicas. Y todo quedó claro para muchos grupos cristianos, pero volvió de nuevo. Y a finales del siglo pasado, con el movimiento carismático, volvieron de nuevo a poner Cristo más. Cuando hablo de movimiento carismático, no me refiero a ser alegre. Los movimientos carismáticos son las denominaciones cristianas que hacen exacerbación de los dones del Espíritu. Que ponen los dones del Espíritu por encima de ¿quién? De Cristo. Eso se llama, es el carismatismo. Incluyese ahí. Yo nunca hablo de nombres de denominaciones, pero en este caso, como ya una enseñanza, las iglesias carismáticas son las pentecostales, Asamblea de Dios, metodistas. Es un movimiento carismático que volvieron a finales del siglo pasado a introducir entre la iglesia estas falsas enseñanzas sobre que es Cristo más algo. Y entonces vamos a ver lo que Pablo nos está enseñando, porque tenemos que volver y volver y volver a repetir las enseñanzas básicas del Evangelio. Lo que Cristo vivió, lo que Cristo enseñó y lo que los apóstoles nos enseñaron. Ya vimos lo que no tuvieron al principio. Voy a repetir. Pablo escribe Gálatas
Porque después que él plantó la iglesia en Galacia, se introdujeron falsos maestros a querer enseñar un falso evangelio. ¿Y dónde estaba la falsedad del evangelio? Esa gente en que decía que Cristo no era suficiente, y que estaban enseñando que para ser salvo, que para ganarse el favor de Dios, había que circuncidarse, hay que cumplir la ley. Eso es Cristo más. Y lo vemos hoy en día también vigente en la iglesia de hoy, que dicen que enseñan lo que dice la Biblia, pero están enseñando Cristo más obras. Y vamos a leer Gálatas 5, del 1 al 12. Y yo le escribí en el chat que lo leyera, por favor, porque aquí hay elementos, versículos y textos expresados que han tendido a confundir a este grupo de hermanos de la fe, a dar enseñanzas que no están apropiadas. Quizás para los que son nuevos no conozcan este término, por lo que haya más tiempo, sí quizás hayan oído, se cayó de la gracia. Un hermano está en la fe, por algún motivo se aparta de la iglesia, ni siquiera de Dios, se aparta de la iglesia, ¿y qué dicen? Se cayó de la gracia. Usando textos fuera de contexto. Y hoy es uno de esos días que nos toca esos textos. Y como yo predico de manera seriada, es positiva, si el texto que está ahí es un texto conflictivo, ¿qué tengo que hacer? Predicarlo. No me gusta esquivar los textos, aunque a veces el texto a mí no me guste, yo no lo entienda o me corrija, pues yo lo predico porque entonces me corrige a mí, yo puedo estar equivocado. Entonces este es uno de los días que tengo que enfrentar uno de los textos que es causa de división dentro de las iglesias cristianas, dentro de los hermanos de la fe, pero vamos a verlo dentro del contexto donde está escrito. Así que vamos a leer Gálatas, capítulo 5, del 1 al 12. Si se puede poner de pie, por favor, te lo voy a agradecer. ¿Lo tienes? ¿Alguien a favor? Gálatas 5, del 1 al 12. Gálatas 5, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Señor, aquí estamos como tus hijos, Señor. Todos, Señor, al nivel de hijos tuyos. Ninguno dependiente del uno del otro, sino sacerdotes y espirituales en ti, Jesús. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender esta palabra, Señor, pero no solamente entenderla, porque entenderla solamente podemos ser como me enseñaba hoy la hermana Cenita, podemos ser címbalos que resuenen vacíos. Queremos entenderla, pero sobre todo cosas vivirlas, Señor. Vivirlas
salir de la esclavitud que nos quieren imponer, Señor, y por gracia, Señor, enseñarlas a los que aún están sujetos a yugo de esclavitud. Ayúdanos, Señor, y háblanos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vimos en la predicación anterior que Pablo nos habló de querer vivir a través de las obras. Que eso era cuando tú quieres vivir a través de las obras, era ser guiado ¿por qué? Por la carne. Y esto produce esclavitud. Cuando tú quieres vivir por obra, es querer vivir por la carne, por tus fuerzas. Y dice Pablo que eso nos lleva a esclavitud. Y fue el ejemplo que nos puso de Agar y de su hijo Ismael. ¿Se acuerdan? Sí. Querer vivir a través de hacer cosas o cumplir reglas es una forma ¿de qué? De idolatría. Porque queremos hacer lo que a nosotros nos hace sentir bien, lo que nos da seguridad a nosotros y no lo que viene de parte de Dios. Es sentir que yo puedo ganarme la vida eterna basado en mi esfuerzo y esa es mi fortaleza y mi confianza. Yo me puedo, por lo que yo hago, yo puedo. ¿Y qué es eso? Idolatría a uno mismo. ¿Y qué es lo que es la idolatría? Esto es grave. Enemistad contra Dios. La idolatría es enemistad contra Dios. Fíjense que el juicio de Dios siempre venía sobre el pueblo de Israel, y lo vamos a ver ahora cuando estamos estudiando en la escuela dominical, que siempre lo que Dios condena en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que es? La idolatría. Creer en algo más que en Dios. Fíjense que lo que Dios condena siempre es la idolatría en el pueblo de Israel, porque nunca vemos, ¿no?, otro tipo de pecado, porque el pueblo de Israel era un pueblo de judíos, era un pueblo de costumbres, eran bien aferrados a sus hábitos, en cuanto, sí había su adulterio, había su robo, pero no era la generalidad de la población. ¿Qué hacía el pueblo? Se apartaba del Dios verdadero y comenzaban a creer en otras cosas o en ellos mismos. Y ahí venía, ¿qué cosa? El juicio de Dios, o viene el juicio de Dios, ¿debido a qué? A la idolatría. Los ídolos, veíamos antes que son cosas normales que tenemos y parecen necesarias: el amor, relaciones, el dinero, la salud, el éxito. Los seres humanos fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Y todo el tiempo nosotros tratamos de sustituir a Dios, sustituir a Dios. La humanidad ha querido siempre sustituir a Dios porque por algo diferente. Y por lo general es el hombre, por nosotros mismos. Es lo que debemos alcanzar para alcanzar nuestra vida feliz. Un ídolo es lo que tú tienes y tú quieres alcanzar para sentirte feliz. Para sentirnos feliz. Y esa es una de las causas de divisiones en los matrimonios. Que la mujer quiere en matrimonio alcanzar lo que ella considera. Si es una mujer mandona, tener el mando en la familia, o si un hombre arrogante, ser el que da la última aprobación, porque eso me hace a mí sentir feliz, en vez de sentir la felicidad en los mandamientos que Dios nos da. Amarnos ¿y qué? Y respetarnos los unos a los otros. Los ídolos provocan una desilusión, provocan una falsa realidad. Los ídolos nos decepcionan porque crean una adicción y terminan controlándonos. Por eso Pablo le está hablando a los Gálatas: si ustedes quieren vivir a través de la circuncisión, están creando un ídolo, porque tú crees que la circuncisión es la que te va a salvar. Y ya como estás circuncidado, tú te sientes, pues ya yo soy. Y de hecho no se lo sienten. Los judíos se piensan que son mejores que el resto del mundo. Ellos son judíos, nosotros somos perros, somos gentiles. No valemos nada para ellos, por esa arrogancia, esa idolatría que hay a querer vivir por las obras. Dice Gálatas 4:30, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, tenemos que clamar a Dios para echar a nuestra vida todas las cosas que nos llevan a esclavitud. Todo lo que no es Cristo, tenemos que hacer ¿qué cosa? Echarlo fuera de nuestras vidas. Por eso ningún ser humano lo puede hacer de manera natural. Si no está Dios con él. Si no tenemos el Espíritu Santo, eso es imposible. Y ya viendo lo que Pablo ahora nos está hablando aquí, ya en el capítulo 5, vamos a ver que Pablo nos está llamando a estar firmes en mí, en la iglesia, en el gobierno, en Cristo. Estad firmes
en Cristo. No en tus obras, dice. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, mis hermanos. No fue al principio que tú no creías y luego, no. El sacrificio de Cristo, de cuando tú no creías y después que sigues creyendo, eso es el Evangelio de Jesucristo. Lo es todo. La libertad en Cristo se refiere a la liberación de la esclavitud del pecado. La libertad en Cristo es que somos libres de la esclavitud del pecado. Antes de estar en Cristo, el pecado nos dominaba, nos obligaba. Tú querías salir, pero no podías. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Un esclavo no tiene libertad. Está obligado a hacer lo que siempre ha hecho. Pero en Cristo tenemos la libertad para salir ¿de qué? De esa esclavitud. Y además Cristo nos hace libre de la condenación del pecado. Ya en Cristo no somos condenados. Gloria a Dios. Cristo perdona todos nuestros pecados pasados, presentes, ¿y cuáles más? Y futuros. O sea, lo que yo voy a fallar el próximo año, ya están como saldados. Ya están pagados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver ejemplo de volvernos a esclavitud. Un ejemplo es cuando una persona hace una profesión de fe, lo que ya lleva más tiempo en el Evangelio. Cuando una persona hace una profesión de fe, ¿saben lo que es una profesión de fe? Que se ha hecho famosa últimamente, una oración, repetir una oración, que muchos piensan que repetir una oración salva, repetir una oración no salva, no es pecado, pero tampoco salva. ¿Quién salva quién es? Cristo. Cristo es quien salva. Cuando una persona repite una oración de fe, ¿qué hacemos inmediatamente? Lo declaramos salvo. Es salvo. ¿Y acaso yo sé si realmente esa persona fue salva? Por lo que dice, ya tú eres salvo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, en el cielo hay fiesta. Sí, y esa persona que está haciendo esa oración, se lo cree de verdad. Porque piensa, lo estoy diciendo yo, pero yo no sé si espiritualmente ha pasado algo. Lo declaramos salvo y luego hacemos todo lo posible para que cumpla la ley. Viene un nuevo creyente, hace una profesión de fe, digo, ya, te salvaste por gracia, y después que eres salvo, hacemos todo lo posible para que esa persona se mantenga en la fe, ¿por qué? Cumpliendo la ley. No tú a partir de ahora, si tú usabas chores, no usas chores, no usas pantalones, si hablaba de una manera, ya no puedes dejar de esa manera, y comenzamos a ponerle cosas que tiene que hacer. Si no las hace, ¿qué decimos? Cayó de la gracia. Ya no eres salvo. El nombre que te escribí ahí arriba, te lo estoy borrando. Por lo que escribí yo, no fue Dios. Por eso lo puedo borrar, ¿verdad? ¿Qué es eso? Una manera y de esclavitud, de esclavizarnos. Entonces, ese que viene nuevo, lo estamos esclavizando a un sistema de reglas y de leyes humanas, no de parte de Dios. Le estamos enseñando que busque la aprobación de Dios a través de ¿qué? A través de su esfuerzo. A través de su esfuerzo. Los creyentes debemos mantenernos firmes en esta libertad y no permitir que las doctrinas erróneas nos atrapen de nuevo. Estemos firmes, mis hermanos, en Cristo. El Evangelio es Cristo y solamente Cristo Jesús. Y ahí entonces Pablo comienza a explicarnos y aclararnos del peligro que corremos todos de caer en ¿qué? En el legalismo. Acuérdense que el legalismo, ¿qué es lo que es? Querer ser salvo a través del cumplimiento de la ley. Ser apegado a una costumbre no es ser legalista. Eso es dogmático, cosas así, conservador. Pero el legalismo es querer obtener la salvación a través del cumplimiento de la ley. Eso es lo que la Biblia llama legalismo. Dicen entonces Gálatas 5:2, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Dicen, Gálatas, ustedes están queriendo circuncidarse. Ustedes están queriendo, Pablo no le dice dejar de robar ni dejar de adulterar, porque ellos supuestamente eran gente que cumplían todas las normas morales de la época, aunque siempre habían gente que no lo cumplía, ¿no? Por eso no era lo que estaba alabando la iglesia en ese momento. No es el caso nuestro. Estamos llenos de todo ese tipo de pecados. Ninguno de nosotros está deseando circuncidarse.
¿Quién está deseando circuncidarse? No. Entonces ese cumplimiento de la ley no nos corresponde, pero sí nos corresponden otros. No honrar a los padres, no honrar a los hijos, no, robar, esas demás cosas sí nos corresponden. La circuncisión simboliza el intento de ganar la salvación ¿a través de qué? De las obras. A través de las obras. La salvación es solo por gracia y a través de la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Fíjense que Pablo está diciendo aquí que ni siquiera la fe proviene de nosotros, sino que es Dios quien nos la pone. Quiere decir que en nuestra salvación nosotros no tenemos ningún papel. Cero. Si la salvación del ser humano fuera 99.9% trabajo de Jesús y 0.1% de nosotros, ¿sabe qué pasaría? Íbamos a perder. Nos perderíamos todos. Nos perderíamos. Toda la salvación es solamente dependiendo de Jesús. Hermanos, el legalismo destruye la gracia. El legalismo destruye la gracia. Como humanos nos gusta clasificar los tipos de obras y de pecados. Pero dice Pablo que si deseas querer ganarte la salvación con al menos una obra, pues eso te obliga a tener que cumplir toda la ley, la cual es imposible de cumplir. Y otro dice Pablo, pero sigue diciendo aquí, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo está diciendo aquí mismo, el que se circuncida, el que quiere ganarse la salvación a través de circuncisión o de otra obra de la ley, está obligado ¿a qué? A toda la ley. A toda la ley. ¿Y qué es eso? Esclavitud. Entonces, esclavitud. Y dice, el que trata de hacer eso, dice, de Cristo os desligasteis. ¿Saben lo que es esa palabra? Desligarse. Separarse, desunirse, alejarse. ¿Se entiende? Dice, el que quiere obtener la salvación a través de la ley, ¿qué hace? Dice, de Cristo os desligasteis. Palabra bien complicada para nosotros. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí es donde viene la interpretación. Dice, de la gracia os habéis caído. Ahora pregunto yo, ¿la circuncisión es buena o es mala? Los doctores. Médicamente es buena. ¿Verdad? El que se la hace no está mal. Circuncidarse, si la hiciste está bien, si no lo hiciste, pues también está bien. La circuncisión no es mala. Lo que estamos claros, médicamente no es mala. Ah, si tú la haces para obtener salvación, ya es otra cosa. Ya está dando una connotación espiritual. Ahora sabemos que circuncidarse no es pecado. No es pecado, comúnmente, si ahora nosotros decimos circuncidando a los hombres, no es pecado. Entonces Pablo está diciendo, los que se quieren circuncidar, ¿qué hacen? Están cayendo de la gracia. Y hoy, ¿cómo se usa el término caerse de la gracia? Cuando alguien ¿qué? Cuando alguien peca. O sea, Pablo no está diciendo aquí que por pecar están desligándose de la gracia. Está diciendo por hacer algo bueno. Si tú quieres tener salvación haciendo cosas buenas, te estás cayendo ¿de qué? De la gracia. Si yo quiero ser salvo a través de darle todo mi dinero a todos los pobres, ¿qué estoy haciendo? Me estoy cayendo de la gracia. Y la iglesia hoy, ¿cómo conecta eso? Con el pecado. Y Pablo está conectando ¿con qué? Con hacer cosas buenas. Cualquier cosa buena, que es el ejemplo de la circuncisión, ¿no? Cualquier cosa buena que tú hagas, llámese como se llame, si tú la conectas con tu salvación, te estás apartando, estás cayendo de la gracia de Jesús. ¿Y qué es lo que caerse de la gracia? Es no creer en la obra que Cristo hizo por ti. Caerse de la gracia no es que tú eras salvo y la perdiste. No, aquí está diciendo Pablo, no. Si ustedes quieren ser salvos, la gracia de Jesús no te sirve para nada. No te sirve, porque tú estás queriendo vivir a través de la ley. Tú entonces, para ser salvo, tienes que hacerte cumplidor de toda la ley. Dice, de la gracia os habéis caído. Al querer cumplir la ley, esto implica que estás rechazando
la obra de Cristo en la cruz. Eso no significa caerse de la gracia, rechazar, ya sea lo que tú hagas, por muy bueno que sea, si quieres vivir por eso, tú estás rechazando completamente la obra de Cristo en la cruz. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Sí. Porque el Evangelio es Cristo y solamente Cristo. Ya Cristo más una coma, ya eso no es el Evangelio. El Evangelio es solo Cristo salva. Si tú le pones algo más, ya Cristo no es suficiente. Entonces, ¿para qué Él vino aquí? ¿Para qué Él, siendo Dios, se hizo como nosotros? ¿Cómo que Dios no es suficiente para salvarte? ¿Están entendiendo? Sí. ¿Cómo que Dios no es suficiente para salvarte? Pablo está diciendo que si te circuncidas, lo cual no es pecado y no es algo malo, si lo haces, caes de la gracia, o sea, rechazas la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, la salvación es por fe en Cristo. Solamente Cristo salva. Y lo que Pablo está diciendo, dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí Pablo ya lo aclara, dice, si tú te circuncidas, ni te daña, ni te beneficia en cuanto a la salvación. Quizás médicamente tiene un efecto médicamente, pero en cuanto a la salvación, no tiene ninguna función. Solamente es la fe que obra por el amor de ¿quién? Por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oh, Gálatas, ¿quién os está estorbando para no obedecer a la verdad? Dice, por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. La justicia de Dios se recibe solamente por medio de la fe, no por obras, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Es malo circuncidarse? No. ¿Es pecado? No es pecado, pero si lo haces para ganarte la salvación, te desligas, te separas ¿de quién? De Cristo. Y su gracia no te alcanza. Eso está fuerte. Porque conocemos personas que aman a Cristo. Pero desgraciadamente falsos maestros le han enseñado que tienen que hacer más para ganarse la salvación. Y dice Pablo que si tú quieres vivir por algo más que Cristo, te separas de la gracia de Dios. Te separas. Porque no estás solamente teniendo a Cristo como tu único Señor y Salvador. Ahora, Pablo aquí está enseñándonos una posición en cuanto a los falsos maestros. Pablo ya dejó claro que solamente Cristo salva. Y cuando tú quieres ser salvo por obra, te separa de la gracia de Dios. Pero Pablo ahora está enfrentando ¿a quién? A los falsos maestros. Dice en el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue el que te estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquellos que os llaman. Dice, esta enseñanza que tú estás recibiendo de vivir por obra no procede de quien os llama. ¿Quién nos llama? Jesús. Esa enseñanza no proviene de Jesús. Jesús nunca enseñó que tú eres salvo por querer cumplir la ley. Esa enseñanza no viene de Jesús. Y a veces la practicamos, la vivimos porque nos la han enseñado, la practicamos y por religión y tradición la creemos y pensamos que viene de la Biblia. Pero dice Pablo, esa enseñanza no proviene de quien te llama. Y quien te llama se llama Jesús. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Los que saben de pastelería saben que la levadura es lo que hace que la masa crezca. ¿Y cómo crece? Sí, pero es una cosa artificial, ¿no? No es real. La harina tiene una forma, cuando echa levadura, aumenta. Pero no es natural. ¿Cómo es? Burbuja de aire. Mira, esa parte no la sabía. O sea, un crecimiento hueco, vacío. Por eso que Pablo usa la referencia de la levadura.
La levadura hace que tú crezcas vacío por dentro. Un crecimiento aparente. Eso mismo lo está diciendo Pablo. Estos falsos maestros están provocando que ustedes crezcan, pero estén vacíos de Cristo. No es un crecimiento real, natural. Está fuerte en cuanto a estos maestros que enseñan salvación por obra. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Más, dice, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, todo maestro que enseñe, que se para aquí a enseñar y no lo que dice la palabra de Dios, dice que llevará ¿qué cosa? La sentencia. Muy serio. La sentencia mía, de ustedes. No, de Dios. De Dios. ¿Quién es que nos llama? Dice, quien quiera que sea. No importa cómo se llame, no importa si tú eres como dicen los mexicanos, el mero de enseñanza. Si tú no enseñas lo que Jesús te enseñó, la sentencia de parte de Dios viene sobre nosotros. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? Pablo, tú no estás queriendo decir que enseñar ganarse la salvación no proviene de Jesús, que os llama. Pues claro, Pablo está diciendo que eso no proviene de Jesús. Y digo, ¿y Pablo? ¿Qué debemos hacer ahora con esos falsos maestros? ¿Qué debemos hacer? Porque a veces tenemos conceptos también que nos han enseñado de parte de esos falsos maestros que no debemos de vivir. Dice, ¿debemos callarnos? Pablo, ¿debemos callarnos ante esos falsos maestros? ¿Debemos callarnos y dejar que hagan lo que hagan? Y juzgar. ¿Debemos callarnos y no juzgar sus enseñanzas? Como ellos enseñan a sus iglesias. Esos falsos maestros enseñan a su congregación que la congregación no puede juzgar al que está enseñando. ¿No han oído eso? No juzgues a la enseñanza, al ungido de Jehová. No, como la hermana se llama en el ayuno, no debemos estar criticando a los hermanos por su forma de ser, pero las enseñanzas bíblicas sí debemos de ¿qué? De juzgarlas. Debemos que evaluar. Pero ellos enseñan que no, que tú no puedes juzgar al predicador, tú no puedes evaluar la enseñanza que estamos dando. Y dice Pablo que su sentencia vendrá. Dice Pablo, no. Dice Pablo, porque un poco de levadura contamina toda la masa. Por tanto, tenemos que evaluar lo que nos están enseñando. Una falsa enseñanza puede dañarnos a todos. Y esa es una de las formas que ha crecido la iglesia en Latinoamérica. Desgraciadamente Latinoamérica se llenó de evangelizadores con un conocimiento teológico muy malo. Y cuando tú vas a Latinoamérica, tú vas a ver que las iglesias hay que volverlas a evangelizar. Necesitamos una reforma de la reforma. Porque la reforma de Martín Lutero, ya esa gente en Latinoamérica, debido a estos evangelizadores con muy mala teología, le han enseñado a volver a vivir. ¿Por qué? Por obras. Por obras. Una falsa, dice, los que os perturban llevarán su sentencia, llevarán su castigo. No importa quiénes sean. Es lo que dice Pablo. La congregación debe estar alerta ante influencias que distorsiones el evangelio. Usted tiene que estar alerta a lo que yo enseño. No solamente a lo de Galacia, a lo de fuera de aquí. Usted tiene que estar alerta también a qué? A lo que yo enseño. Ustedes no pueden aceptar completamente todo lo que yo les enseño. Ustedes tienen que venir ¿qué? ¿Venir a qué? A las escrituras. Y valorar lo que yo estoy enseñando. Yo no soy Jesucristo. Yo no soy incuestionable. Todos ustedes me pueden cuestionar. Igual que a los maestros que se paran aquí, todos podemos cuestionarlos. Porque no estamos haciendo un bien los unos a los otros. Como los de Berea. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos a los falsos maestros? ¿Juzgamos o no juzgamos a los falsos maestros? Dice Pablo en el 5.12. Dice Pablo en el 5.12. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Oiga, Pablo dice, ojalá se mutilen los falsos maestros. O sea, ¿debemos o no debemos juzgarlo? Por supuesto que debemos juzgar a todo aquel que está tratando de desviarnos del verdadero evangelio. Debemos
de juzgarlo. Y con esto termino. Dice, la libertad en Cristo es inigualable y absolutamente esencial. Sabemos que hay cosas difíciles de entender. Sabemos que en la Biblia hay cosas difíciles de entender. Y dice el apóstol Pedro en 3:15 al 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes la tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Hay cosas que en verdad que son difíciles de entender, pero no podemos irnos por la primera, tenemos que buscar. Cuando hay algo difícil, tenemos que profundizar para no torcer la enseñanza según mi carne, según mi deseo. Sobre estas palabras de Pablo, también el apóstol Juan dice algo. El apóstol Juan nos aconseja sobre las falsedades dentro de la iglesia. No solamente Pablo nos aconseja, también Juan nos aconseja. Dice Juan en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, Pablo, el apóstol Juan, también nos llama a probar lo que nos están diciendo. Porque muchos van, yo soy profeta, y comienzan a decir cosas, y a veces es muy claro saber que no viene de parte del Señor. O sea, Juan nos manda a probar. No importa quién sea el que esté enseñando, tenemos que probar y evaluar sus enseñanzas. Y vamos a ver ahora a Pablo en 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Los hermanos espirituales estamos llamados de parte de Dios ¿a qué? A juzgar todas las cosas. ¿Qué dice el falso maestro? No juzgues. ¿Quieres todo lo que te dicen? ¿Verdad? Dice Pablo, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Pedro? Tenemos que juzgar espiritualmente todas las cosas de forma madura. Pero Pablo, tú lo enseñas. Sí, Pablo, tú lo enseñas. Decir que tenemos que jugar es fácil, pero hacerlo es otra cosa. Pablo lo enseña muy fácil, ¿no? ¿Para acaso Pablo lo hacía? ¿Acaso Pablo juzgaba? Vemos aquí en Gálatas que está juzgando. Dice aquí, Gálatas 2:11. Fíjense lo que Pablo hace. Fíjense el apóstol Pablo lo que está haciendo y que niega completamente la enseñanza de que no debemos de juzgar al hermano que está haciendo falsa enseñanza. Dice Gálatas 2:11. Si quiere apúntenlo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. El apóstol Juan, ¿a quién está condenando? Al gran Pedro. A Pedro. Pedro, que era la cabeza humanamente, era el que estaba frente a los apóstoles. Pablo, ¿qué está haciendo? Lo está condenando. ¿Quién de nosotros, predicador de hoy en día, se compara al apóstol Pedro? Para que se sienta que no se puede evaluar, que no se puede juzgar, no se puede condenar. Dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, Pablo, hablándole a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hipocresía. Hipócrita, Pedro. Tenemos que juzgar y evaluar a los falsos maestros cuando se trata de la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el criterio para poder juzgar? Ahora, bien, tengamos cuidado. Dice, los espirituales juzgar las enseñanzas. Dice, la idolatría es muy peligrosa y es enemistad contra Dios. Podemos hacer ídolos de un predicador o de un maestro. Así nos enamoramos de los predicadores, de los maestros, porque son tan buenos. Era que humanamente nuestros maestros son excelentes, se preocupan por nosotros, nos cuidan, nos atienden. Por eso no nos puede llevar a idolatría. Y que nos enseñe algo que no es verdadero. Bíblico. Que no es bíblico. Los Gálatas habían sido salvados del paganismo y de su potente adicción a la adoración idólatra.
Pero ahora, a través de falsos maestros, de falsos predicadores, se están volviendo de nuevo a la idolatría. Nosotros podemos convertirnos en idólatras de nuestros maestros, de nuestros predicadores. Ahora bien, la Biblia nos anima a juzgar y a discernir, pero siempre con el enfoque de hacerlo con justicia, en amor y en busca de la restauración y el bien. Ese es el criterio que debemos tener a la hora de juzgar al maestro, al hermano, porque quizás te equivocado de corazón. No lo haga de mala intención. Le enseñaron algo malo y lo está enseñando mal también él. Tenemos que juzgarlo ¿cómo? Con justicia, en amor, como siendo tú mismo, que te duela, y en busca de la restauración y del bien. No es pararnos en una esquina a hablar mal del predicador. No. Si usted ve que yo aquí digo algo incorrecto, usted me llama, habla conmigo, pastor. ¿Usted cree? A lo mejor está equivocado. Entonces, si la persona no es capaz de demostrarte que realmente que tiene la razón, pues entonces tú lo guías, mira, vamos a ver, y toma tiempo y se ora. Antes se ora por la enseñanza. A lo mejor el que está equivocado es uno, el que piensa que está mal, y Dios te muestra. Pero en amor y en justicia tenemos ¿qué cosa? Que probar a los falsos maestros. Tenemos que todo probarlo. Termino con esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, Cristo es suficiente. Pongamos toda nuestra confianza en Jesús. Lo que hemos creído en Jesús, tenemos vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Reconciliado con Dios para siempre. Cuando estamos reconciliados, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Ya no somos personas naturales, somos personas espirituales. Cuando tú crees en Jesús, tú pasas de enemigo de Dios a amigo de Dios. No por tus obras, sino por Jesús. Tú comienzas a vivir una nueva vida. Toda la esclavitud que tú tenías del pecado, eres liberado de la esclavitud del pecado. Y tienes algo que es lo que predicamos y creemos. Cuando llegue el momento de la muerte física, nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a ir a un lugar especial que Jesús está preparando para nosotros. Por el que no ha creído en Jesús, hay un lugar muy malo ya preparado, que es el lago de fuego. Un lugar preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Ese lugar ya está listo. Por eso no es para el malo. Ese lugar es para toda persona que no ha creído en Jesucristo. Si muere no creyendo en Jesucristo. Y nadie sabe cuándo nos toca el día. Nadie sabe cuándo es el último momento. Así que yo invito a todos nosotros que pongamos nuestra mirada solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a que creas en Él. No en las falsas enseñanzas de hacer y vida religiosa, no. Es una relación de amor con Dios a través de Jesús y Él te liberta. Si tú crees que tú estás listo para recibir a Jesús, pues habla con Él y dile: Señor, perdóname por haber estado apartado de ti. Perdona mi incredulidad, perdona mi idolatría y acéptame como tu hijo. Quiero vivir eternamente contigo en el cielo. Quiero que tú cuides de mí. Quiero que tú me hagas vivir una vida, Señor, libre de la condenación del pecado y de la condenación del pecado, Señor. Habla con Jesús, entrégale tu vida y vamos a unir esta canción. Porque, hermano, hay una esperanza, hay una confianza. Cuando todo esto deje de ser y va a dejar de ser. Hoy los humanistas dicen, y los liberales dicen que un mundo mejor es posible, ¿verdad? Un mundo mejor es posible y que el hombre pase, hay organizaciones humanas, no gubernamentales, eventos y todo, y cada vez, que lo cierto, cada vez es mejor, cada vez es peor. ¿Y por qué es peor?
Porque hace Involucra a Dios, no 2000 años en Apocalipsis se escribió, iba a ser peor. Y la palabra de Dios no se equivoca. No importa los esfuerzos humanos, no importa cuán científicos sean la gente y tan inteligentes que sean las personas, esto se va a cumplir. Amén. Pero también dice que para los que estamos en Cristo tenemos una esperanza, una confianza junto con Dios. Y dice, cuando estemos en ese momento, allá en el cielo, se va a pasar una lista. ¿Y qué nombres se van a mencionar? ¿De los falsos maestros? No, los nombres de todos aquellos que solamente hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Salvación. Si tú aún no estás seguro de que estás en esa lista, te invito que aproveches ahora y le digas al Señor que te sumen a esa lista para que juntos, en ese momento, podamos cantar juntos esta canción que se llama Cuando allá se pase la lista. Pero a cantar de verdad, que esta canción no tiene... Es la pista nada más. Es la pista. Si quieres estar, tienes que cantar. Ya estoy poniendo legalismo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y él está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Gloria a Dios. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por Maestro desde el alma vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Momento de fiesta, alegría y gozo. El hermano Antonio nos despide en oración y también ora por nuestras necesidades. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, porque nos amaste, Señor. Nos amas y nos amarás, Padre, porque somos tus hijos, Señor. Porque este servicio, Señor, sirvió para fortalecer nuestra fe, Señor, para retomar nuestros votos contigo, Padre, que eres nuestro Dios, que tenemos los ojos fijos en tu Hijo Cristo Jesús. Que Cristo es suficiente, Señor, lo sabemos, es suficiente y es en lo que creemos y no hay nada más que se le pueda agregar a eso, Señor. Es el Evangelio. En ti creemos, Señor, en tu amor eterno hacia nosotros, en tu plan de redención, Señor, en salvarnos, en elegirnos, en predestinarnos, Señor. Gracias, gracias, te damos gracias, Señor. Señor, en este día queremos orar por nuestros hermanos, todos los que estamos presentes aquí, los que no han podido venir, Señor. Protégelos, Señor, bendícelos, sánalos, Padre, provee para su familia, para sus hogares, Señor. Creemos en ti, Padre, sea siempre tu voluntad. En nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios me lo